¿Cuántas dinastías gobernaron en el reinado de Perú? ¿Cuántas dinastías hubo? Solo dos dinastías. Primero se llevaron a cabo gobernando los Habsburgo y luego entraron los Borbones. Pero hay que recordar cómo entran los Borbones, ¿no? El primer rey Habsburgo fue un emperador llamado Carlos I de España o V de Alemania, ¿no? Para la buena suerte de este emperador heredó el trono de España y a la vez heredó también el trono de Alemania. Entonces era llamado Carlos I de España o V de Alemania, famoso por ser rey de los nietos católicos, era nieto de los reyes católicos. Su papá era Felipe el Hermoso, el papacito, ¿no? Y su mamá, ¿quién se acuerda? Juana la loca, la Gracie, ¿no? El enfermo esa mujer. Pasa, muchachos. Las chicas no son locas, la verdad, chicas. No. Bien. Carlos I se convierte en el primer rey Habsburgo entonces. Tenía el apellido Habsburgo por parte de su padre, ¿no? El príncipe de Alemania, Felipe de Alemania. Y empezaron a gobernar los Habsburgo en España por 200 años. Pero hay un problema con los Habsburgo. ¿Qué practicaban los Habsburgo, muchachos? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían estos personajes apellidados Habsburgo? ¿Qué hacían? Practicaban lo que ustedes conocen como el incesto, la endogamia, pues. Los Habsburgo, para poder mantener el poder, o sea, para que el poder que ellos tenían no se comparta con otras casas y solamente los Habsburgo tenían el poder. Estos personajes practicaban incesto, endogamia, se metían entre familiares, pues, ¿no? El papá con la sobrina, ¿no? El tío con la sobrina, el primo, el hermano, la nieta, el sobrino, el cuñado, ¿no? Hermanos, entre ellos se metían, ¿no? Hijita, pin. Pasa. ¿Qué significa la endogamia, hijita? ¿Qué es la endogamia? Es cuando los familiares se meten entre sí. El hermano con la hermana, el primo con la prima, el tío con la sobrina, etc. Sin limitación. ¿Tú te imaginas el incesto que había ahí en los Habsburgo? Y practicaron la endogamia por 200 años. Imagínate, todos eran familiares. Le hubiera salido una cola de cerdo. ¿Ah? Le hubiera salido una cola de cerdo. ¿Qué cosa es eso? Le salió la cola de cerdo. Eso legal. Por ahí va. Pero va por ahí. Va por ahí. Después de 200 años de endogamia, tuvo que nacer un especial, ¿no? Ustedes saben qué sucede cuando se meten entre hermanos, ¿no? ¿Qué sucede, muchachos? Apareciéndote la persona. ¿Qué sucede? La genética, ¿no? Nace enfermo, nace mal, nace especial. Tienen como somos además. Después de 200 años de tanta endogamia, nació un rey llamado Carlos también. Pero él tiene el título de Carlos II. Carlos el hechizado, ¿no? Carlos el burro, Carlos el tonto, Carlos el enojado, ¿no? ¿Por qué? Porque este Carlitos, después de tanta endogamia, después de tanta genética cruzada, nace especial, nace enfermo, muy limitado cognitivamente.
era burro, era tonto, con la puta aprendió a leer y escribir. Y también era limitado físicamente. Aprendió a caminar a los 9 años de edad. Imagínate, ¿usted se ha quedado aprendiendo a caminar? No sé. Porque no, A los usted meses. se ha caminar al año, ¿no? Al mes. Aproximadamente los bebés entre 10 a 1 año y 2 meses aprenden a caminar. Si tú tienes un bebito ahí que no camina hasta el año y 2 meses, tráelo. A patar vas a caminar. Pero bien, Carlos II nació enfermo y tenía una condición, un síndrome llamado el síndrome de Klinefelter. Ah, Este síndrome de Klinefelter hacía pues que Carlitos sea limitado, no medio burro, tonto, por eso lo llamaban el hechizado, le practicaron más exorcismo, pero este síndrome también hacía que Carlitos II tenga el miembro viril y los testículos demasiado pequeños, muy chiquitito lo tenía. Demasiado pequeño por este síndrome que tenía. Y hay un problema por tener los testículos tan pequeños como Carlitos II. No producía qué cosa. Espermatozoides. Y si no produce espermatozoides no puede tener. hijo. O sea, Carlitos II Ya es estéril. Por eso le decían Carlos II el estéril, también el salvo, el brujado. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a un rey? No tener hijos, no tener descendencia. Y eso fue lo que ocurrió en Lucha. ¿Se imaginan ustedes? No pudo tener hijos, nunca tuvo hijos. Carlitos II era estéril. Coloquialmente, ¿cómo le digo a ustedes, muchachos, a esa gente? Chico. Muchachos, Carlos II va a tener que dejarle la corona a otra persona. Y por ahí encontraron un sobrino, nieto, primo, que no era familia, que tenía en Francia. Era hijo del príncipe de Francia y nieto del rey de Francia. Se llamaba Felipe, el famoso Felipe. El problema es que Felipe era familiar de Habsburgo, pero por parte materna. Entonces, cuando es por parte de mamá, ya pierde el apellido, ¿no? Habsburgo. Más bien lleva el apellido del padre. Chicas, ustedes algún día se casarán y tendrán nietos, hijos y nietos. Pregunta, ¿tu nieto va a tener tu apellido? Sus nietos van a perder el apellido de ustedes, chicas. Tus nietos nunca van a tener tu apellido. Ni uno de los dos. Eso fue lo que pasó con Felipe. Tenía sangre Habsburgo, pero había perdido el apellido. ¿Cuál era su apellido que tenía? Tenía su papá. ¿Por qué? El apellido, Borbón. Los Borbones son los que gobiernan en Francia. Era Felipe Borbón, famoso Felipe de Artois, ¿no? Felipe Borbón. Y a Felipe le dan la corona. Obviamente, ¿no? Tuvo una guerra ahí, ¿no? Porque no querían que los franceses gobiernen en España, pero al final Felipe Borbón asume el trono de España y se hace llamar Felipe V. Felipe V. De esa manera se produce el cambio de dinastía de Habsburgo a Borbón. ¿Quién fue el primer rey de la dinastía Habsburgo? Carlos I. Los Habsburgo gobernaron 200 años hasta que llegó el rey Carlitos II, que por sufrir su enfermedad no tuvo deseo y tuvo que asumir la corona un Borbón que venía de Francia, ¿no? El famoso Felipe V. Y son los Borbones los que van a gobernar España a partir de ahora. Hoy en día, el rey de España, porque España de Reyes, ¿qué apellido tiene? ¿A qué casa pertenece? ¿Cuál será? El de España, el rey de España. Soy peruano, ¿Qué profe. dinastía tiene? Soy peruano, profe. No sé de España. El rey de España, ¿qué dinastía tiene? Este. ¡Es Borbón, pe! Hasta ahora los Borbones gobiernan
en España especial. Ah, El rey de España tiene dos hijas, las dos princesas, ¿no? Leonor y no recuerdo la otra, ¿no? Ellas saben quién es la reina, ¿no? ¿Quién sabe? Muchachos, uno de ustedes conquista a una princesa, ¿te imaginas? Y te casas con ella, tienes un hijo. El príncipe heredero se va a llamar el príncipe Mamani. ¿Tú crees que la princesa va a dejar va a dejar su realeza para casarse con un príncipe? No creo. Chicas, si ustedes fueran princesas, ¿dejarían el trono por un plebeyo? He dicho chicas. Chicas, ¿dejarían ustedes por amor su corona? ¿No? Interesante. La princesa de Japón dejó su... Ah, ya sí, dejó. Para casarse con un plebeyo. Ah. Ese es amor. ¿Qué? Bien, chicos, cuando Felipe V entra a gobernar España, llegan los reyes Borbones y ven la situación de España. Algo ha ocurrido en España. ¿Qué es lo que ha sucedido con España, muchachos? ¿Cómo encuentran a España? ¿Cómo encuentran el virreinato, los reyes Borbones? ¿Cómo encuentran cuál es la situación de España cuando llegan a los Borbones al poder? España está en Crisis. crisis. El gran imperio español, el imperio más importante del mundo en el siglo XVI, XVII, llegado al siglo XVIII, cuando llegan los Borbones, ya no es nada. España está en crisis. España ya no es el gran imperio que era antes. Profe, ¿por qué España está en crisis? Bueno, hay muchas razones. Obviamente los Borbones aquí han hecho la culpa de la crisis a los Habsburgos y de su tipo de economía la estaban practicando. Por ejemplo, una economía mercantilista, ¿no? Que era la acumulación de metales preciosos nada más. Una economía que no desarrollaba industria, ¿no? Mientras que Inglaterra, ¿qué estaba haciendo, por ejemplo? Revolución industrial. España se llama acumulación de metales preciosos. Pero también le echan la culpa a los Habsburgos por la mala administración que había en el virreinato, por ejemplo. ¿Y qué hacen los Habsburgos? Perdón, los Borbones deciden hacer cambios para mejorar la administración con el objetivo de generar más ingresos económicos. ¿Cómo se llaman esos cambios que hicieron los reyes de la dinastía Borbón? Reformas borbónicas. Profe, ¿qué tipo de cambios? Por ejemplo, mira acá. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es más fácil, administrar un gran territorio o un pequeño territorio? Pequeño. ¿Ah? Pequeño. Un pequeño territorio. Mira ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Italia. Un grano. Una pizza volteada. Una pizza, loco. PayPal. Estómago. Es un pie al revés. Sudamérica. Ah, No veo así. Acá está Brasil. Ahí El lunes a la fija, En fin. de su base Osola el día de hoy. Muchachos, ¿de qué tamaño es el virreinato del Perú? Enorme. ¿Cómo lo rojo? Grande. Grandazo el virreinato del Perú. En algún momento de la historia, todos han sido peruanos, argentinos, chilenos, venezolanos, todos han sido del virreinato del Perú. Todos han nacido del virreinato del Perú. Ahora, si te das cuenta, es grande el virreinato del Perú. Entonces, cuando los Borbones entran al poder en ese momento, los Habsburgos la han estado fregando. Los Habsburgos han estado administrando mal el territorio. El territorio es demasiado grande para administrar. Vamos a hacer cambios. ¿Qué cambios hicieron los Borbones ahí, por ejemplo, con el territorio? ¿Qué hicieron? Lo partieron. Por ejemplo, de acá sacaron un pedazo. Nació el virreinato de Nueva Granada. De acá sacaron otro pedazo. Nació la Capitanía General de Venezuela. De Chile.
De acá sacaron otro pedazo, mira. ¡Ah! De acá nació la Capitanía De General Chile. de Chile. De acá sacaron otro pedazo, mira. ¡Ah! Nació el virreinato de Río de la Plata. de la Plata. Ahí está. De acá, bueno, esto se quedó chiquitito ya. Esto nomás, déjalo para que. Y esto se convierte en el virreinato de Lima. Ahí está, muchachos. ¿Qué pasó con el territorio entonces? Se ha cortado. Para mejorar la administra, con el objetivo de generar más riqueza, más ganancia para la economía. Mira tu separata y ahí vas a ver cómo se dividió el territorio, ¿no? En el siglo XVIII. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, resumimos entonces. Las reformas borbónicas son cambios que hicieron los reyes de la dinastía para mejorar la administración española, con el objetivo de generar más ingresos económicos. Eso es todo, muchachos. Eso es todo de la reforma borbónica. Así de simple. Nada más. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? En el examen no viene así. Ahora, ¿cuántas reformas hubo? Un montón. Yo no te voy a explicar todas el día de hoy porque no las entiendo. Pero te voy a explicar quizás las más importantes. Las más importantes. Otra reforma, mira, otro cambio que van a aplicar los borbónicos. Si el rey de España quiere más dinero, los borbones quieren más dinero, ¿a quién se lo van a pedir? ¿A quién se lo quitan? Al banco. A ustedes. No, yo no soy banco. Ni impuestos. Muy bien. ¿Cómo se llama el impuesto más importante que se pagaba en el virreinato? Hoy en día, muchachos, ¿cómo se llama ese impuesto que todos pagan? ¿Aduanas? ¿Aduanas? No. No sé. Todos los días pagan impuesto. Todos los días pagan El impuesto. IGB. IGB. ¿Cuánto se paga el IGB? 18%. ¿En qué momento pagas IGB? Cuando compro algo. Para cualquier cosa. Por ejemplo, cuando compras el tambo tu forloco, estás pagando. ¿Estás pagando un IGB? Sí, sí. Claro. Ahí recibes tu boleta y ahí dice, ¿no? IGB 18%. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un pollo en tu cono, hijito? ¿Cuánto? Un pollo a la brasa, ¿cuánto cuesta en tu cono? ¿Cuánto está? 25. ¿Cuánto? 25. 25 soles un pollo. Sí, de verdad. Tan barato. Seguro que es pollo o gato. Ya. Tú cuando vas al restaurante y compras tu pollito a 25 soles, el pollo cuesta 25. Y en tu boleta dice 20. Y abajito dice IGB 18%, 5 soles más. Total 25, y eso es lo que pagas. Cuando pagas tu recibo de luz, ¿estás pagando IGB? Sí. También. ¿De agua? También. Bien. Cuando compras tu empanada en tambo de 5 soles, también. Cuando compras tu entrada del cine, también. Todos pagamos IGB. Cuando yo tanqueo mi carro con gasolina, también. Tenía carro. ¿Ah? ¿Sí o no, muchachos? ¿Todos pagan IGB? Todos pagan. Es 18%. ¿Cómo se llamaba ese impuesto en esta época? Recibía el nombre de alcaballo. Alcaballo. Es el impuesto a la compra y venta de productos. ¿Cuánto se pagaba en esa época, muchachos? 2%. Hoy día paga 18%. Con la inflación. Pero tú te imaginas si hoy día el presidente agarra y dice: mañana voy a triplicar el IGB, ya no va a ser 18. 18 por 3, ¿cuánto es? 54. Ahí está. Mañana el IGB va a ser 54%. Amigo Conero, tu pollito que te costaba 25 soles, ¿cuánto te va a costar mañana? 15. ¿No? ¿Cuánto va a costar mañana? Ya no va a estar 25, sino ¿cuánto va a costar? 35. 25, 40 soles. No. ¿Te das cuenta? Tu forro loco que te costaba entre 15 soles, ¿cuánto te costaba? ¿Ah?
¿Cuánto va a costar mañana? 20 tanto, todo sube, todo va a subir. Ahora, yo te hago la pregunta. Si sube el impuesto, ¿a quién afecta? ¿A la clase alta como yo? ¿A la clase media o a ustedes? No son la clase... Aquí nos afectaría al alza del impuesto. Me está diciendo. Yujito, ¿a quién afectaría el alza de impuestos? ¿A la clase alta como yo? ¿A la clase media o a ustedes? A usted. ¿Ah? A usted. ¿A quién afecta? A mí, por favor. Por loco. ¿A quién afectaría? A usted. La casa. ¿Ah? A todos, pues, hoy. A todos. Porque todos pagamos IGB. Todos pagamos IGB. Va a afectar a todos. ¿Sabes qué hizo el rey para sacar más plata? Pregunta de examen de admisión. Dentro de las reformas mormónicas, el impuesto llamado de Kabbalah se triplicó al 6%. ¿A quién afectó? Al indio, al negro, al criollo. ¿A quién afectó? A todos. Afectó a todos. Y si todos están siendo afectados, ¿tú estás contento que realicen los impuestos? No. ¿Qué está produciendo las reformas mormónicas entonces? Descontento popular. Y si la gente está descontenta, ¿qué es lo que hace, hijita? Acá en San Marcos, cuando la gente no molesta, ¿qué es lo que hace? ¡Toma! ¿Qué hacían en esa época? Rebelión. Los primeros en rebelarse, los indígenas, como Túpac Amaru II. En el siglo XVIII hubo más de 100 rebeliones indígenas. Más de 100. Pero aquí te enseñan lo más importante nada más que la de Túpac Amaru II. Pero no solamente los indígenas, también los criollos, que luego buscaron la independencia. Bien. ¿Se está entendiendo qué son las reformas mormónicas? Sí. Cambios que hicieron los reyes de la dinastía Borbón para mejorar la administración española, con el objetivo de generar serios más ingresos económicos. Pero estos cambios estaban afectando a quién? A los indios, a los criollos, a los americanos. Porque no solamente subieron los impuestos, también crearon nuevos impuestos, por ejemplo. El impuesto a la hoja de coca. ¿Quién consume coca, Carmen? Coca. Allá también. ¿Coqueros? No, hoja de coca. Hoja de coca. Dios mío, este muchacho. Está con un tubito. ¿Cuál es? No, me refiero a la hoja de coca. Hay acá chachado, hoja de coca. Han chachado, sí, y han pesado. A hoja. Vegetal. ¿A qué sabe la coca? A coca. Ensalada. A coca. Vete afuera ahorita, acércate una hoja de lago y muerde. ¿A qué sabe? A árbol. A planta. No, ¿qué es eso? Es una hoja. A pared. ¿Quién consume la coca? En esa época. Los indios, porque los indios son los que chachan coca, ¿no? Si se crean nuevos impuestos, como el impuesto a la hoja de coca, ¿a quién afecta? Al indio. El indio es afectado. Cuando se crea esto, cuando se hace esa edición, también afecta al indio. Acá afecta especialmente a un indio rico, un cacique, que se dedicaba al negocio del transporte de mercaderías. Tenía decenas de burros, era llamado arriero. Se encargaba del transporte de mercaderías del Cusco al Alto Perú. Pero ahora el rey, como ha creado este nuevo virreinato, le dice a la gente, por si acaso, el Alto Perú, lo quería Murillo, ya no va a hacer comercio con ellos. Tiene que hacer su comercio con quién? Por acá, con ellos. Entonces, ese personaje, ese cacique arriero, que se encargaba de transportar las mercaderías de Cusco al Alto Perú, ¿va a poder seguir con el negocio? Ya no, que le cortan su negocio. ¿Cómo se llamaba ese cacique arriero que tenía sus burros y se encargaba de ese negocio? José Gabriel Condorcanqui, muchachos. Túpac Amaru segundo, él era arriero, él se encargaba de la mercadería, del transporte. Y cuando se crean estos virreinatos, Túpac Amaru está saliendo afectado. Han chocado con su bolsillo, con su negocio.
y ahora al indio le sube el impuesto, tú palomazado. Y todavía le quedan unos impuestos como el de la hoja de coca, tú palomado. Está molesto porque le han chocado porque con su plata. También, obviamente, está molesto porque a sus indios, sus compañeros, estaban siendo maltratados y abusados peor que antes, ya que la mitad minera sube, no aumenta la mitad minera. Muchachos, ¿qué es tu papá de todo esto? ¿Qué es tu papá? Se revela. Es una causa de Revolución. por la reforma por. Bonito, gracias. Hay muchas reformas, como digo, hay más reformas borbónicas. Lo pasaría toda la vez explicando qué son las reformas borbónicas, cuáles son, pero por tiempo no lo voy a poder hacer. Estoy diciendo algunas principales, ¿no? Por ejemplo, pregunta de examen de admisión San Marcos 2025-1. La creación de nuevos virreinatos, ¿a quién afectó? La creación de nuevos puertos, ¿a quién afectó? Antes todo por dónde salía. Todos los productos por dónde salían, hasta dónde llegaban, el oro, la plata, a qué lugar tenían que llegar. A la casa de. Acá en el Perú, ¿por dónde salía todo? Por el Callao. Muy bien, todo sale por el Callao. Pero ahora, ya el Callao ya no va a ser el único. ¿Por qué? Va a haber más puertos. 1, 2. ¿Qué se crean? ¿Nuevos? Puertos. Bueno, aparece el puerto de Buenos Aires, el puerto de Valparaíso. ¿A quién afecta eso, muchachos? ¿A quién afecta eso? Al criollo que trabaja en dónde, al comerciante que trabaja en dónde. En el Callao. Esa fue pregunta de examen de admisión San Marcos 2025. La creación de nuevos puertos afecta a quién? A los criollos comerciantes del Callao, pues, muchachos. Entonces, mira, estamos viendo que afecta a criollos, estamos viendo que afecta a indios, esto también afecta a criollos, afecta a indios, hay descontento popular. Y ahora hablemos de otra reforma, cambian todas. Ya con esta reforma termino. Reformas religiosas también hicieron. Reformas religiosas. Se da la expulsión de una orden religiosa que estaba en contra de las reformas borbónicas. ¿Jesuitas? ¿La orden de los Jesuitas. jesuitas? La orden de los jesuitas era la orden más rica del Perú y más importante, y de la noche a la mañana los votaron. Esta también fue pregunta que fue a San Marcos el año pasado. ¿Qué pasó con todas las riquezas dejadas por los jesuitas en el Perú? Porque era la orden más rica del Perú. ¿Qué pasó con sus riquezas? ¿Quién se los quedó? ¿Él? ¿Quién se los quedó todo? Si votan a los jesuitas, ¿quién se quedó con todo, muchachos? ¿Quién se quedó con todo? Hablen, si votan a la gente, ¿quién se quedó con todo? El rey. El rey, pero. El rey se quedó con todas las riquezas de los jesuitas. Y el rey, para administrar todas las riquezas de los jesuitas, creó una oficina llamada, esa fue la pregunta de la persona que nos el pasado. ¿Cómo se llamó la oficina creada por el rey para administrar las riquezas dejadas por los jesuitas? No. Está ahí en tu libro también. Recibe el nombre de Tribunal de Temporalidades. Subraya ahí. Donde dice reformas religiosas, Tribunal de Temporalidades, ¿no? Ahí vas a encontrar reformas políticas, fiscales, económicas, hay una parte que dice reformas educativas, religiosas. Ya ahí subraya, Tribunal de Temporalidades. Fue la oficina encargada de administrar las riquezas dejadas por los jesuitas. Ya, pero mira lo que va a provocar la expulsión de los jesuitas. Hay un jesuita que era peruano. Toda su vida vivió en Perú. Nació en esta tierra. Sus padres eran peruanos. Y de la noche a la mañana, este señor es expulsado por un extranjero, por el rey de España. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sintió? ¿Tú te imaginas tú
que eres hijo de peruanos, tú que eres peruano de Paloma y vives en este territorio, vives en esta tierra, has vivido toda tu vida acá, ¿no? Y vas a morir acá. Esta es tu tierra, hijito, tu centro, no es tu tierra. Y la gente que ve un chamo te bota del país. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu sentimiento? ¿Qué sentimiento tendrías? Hablen, chicos. ¿Cómo te sentirías tú, hijito, si un extranjero te bota de tu tierra? ¿Te sentirías bien? ¿Sabes a quién le pasó eso? Muy bien, Juan Pablo Vicario Guzmán, jesuita que fue expulsado por el rey de España, él que toda su vida vivió acá. Y él, con toda su cólera, escribió carta a los españoles americanos, donde le dice a los americanos, a los peruanos, ¿por qué le tienen que hacer caso a un extranjero, a un rey que vive a miles de kilómetros, una persona que nunca ha venido al Perú, que nunca va a venir al Perú, porque los reyes nunca llegaron al Perú? Alguien que no conoce esta tierra, que no ha nacido acá. Va bien, esta tierra, ¿de quién es? Es de ustedes, americanos. Ustedes han nacido acá, ustedes van a vivir acá y ustedes van a morir acá. ¿Cómo se llama la tierra donde tú estás pisando ahorita? ¿Cómo se llama la tierra donde vives actualmente? ¿Cómo se llama esto, muchachos? ¿Qué pisas día a día? ¿Tú? ¿Tú? Dilo sin miedo. ¿Cómo se llama la tierra donde tú has nacido? El lugar donde tú has nacido. ¿Cómo se le llama? ¿Tú? Patria. Muy bien, hijito. Patria. Juan Pablo Vicario Guzmán es el primero en hablar de patria. Por eso que es el primer precursor del Perú, el primer precursor ideológico del Perú. Él habla de patria y él habla de separación ya del virreinato con España. ¿Tú te imaginas a un criollo molesto, un americano criollo molesto por estos cambios llamados reformas borbónicas, descontento, ¿no? Y viene Juan Pablo y le mete en la cabeza la idea de patria? Ya este criollo que ya está pensando en patria, vienen ideas de Francia, llamada Ilustración, y le dice a este criollo que está creyendo que este es un suyo, le dice, oye, cree en la libertad, tú tienes derecho a la igualdad, tienes derecho a ser feliz, ¿no? Todos somos iguales, tienes derecho a ser libre. Aparece la Ilustración. ¿Qué es lo que va a hacer este criollo? Molesto, descontento con los Borbones, con los cambios, con un sentimiento de patriotismo ahora y con ideas de libertad e igualdad. ¿Qué es lo que va a hacer este criollo entonces, muchachos? ¿Qué va a buscar? Muy bien, la independencia del Perú. Y así se produjo la independencia. ¿Quién hizo la independencia? Este criollo. Este criollo hizo la independencia. Así nació la independencia. Por eso que la reforma borbónica es el tema más importante de la historia del Perú. Fija de fijas en examen de admisión, de examen de examen. Grábame, te paso una de las fijas, ¿ah? Nada que Brasil 1-0 contra Japón el lunes, no. Yo te paso la regla de fijas. Nada que ni Noriego, ¿no? Que sigue bendito. No, yo. Sígueme en mi canal. La regla de fijas de historia. Muchachos. Son de las fijas, reformas borbónicas. Sí o sí en la admisión y sí o sí en tu examen de la presa mano. Tercer examen de la presa mano. No vino. No vino. De la admisión no vino. Todos los años viene eso. No. Es importantísimo ese tema. Si a ti te preguntan por qué el Perú quiso ser libre e independiente, ¿qué le vas a decir? ¿Ah? Porque quería. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir tú si alguien dice por qué Perú quiso ser libre e independiente?
La respuesta es, el Perú quiso ser libre e independiente porque la gente empezó a sentirse descontenta por las reformas borbónicas y porque aparecieron sentimientos de patriotismo e ideas ilus que hablaban de igualdad y libertad, y por eso los peruanos se levantaron y buscaron la independencia. ¿Ve que la independencia se produjo porque un día un peruano agarró, se metió porque quiero ser libre? No, eso no fue así. ¿Está claro, muchachos? ¿Se entendió esto de las reformas borbónicas? Ya. Consecuencias de las reformas. Lea, por favor, a ver una voz. Una voz de chica, ¿ya? Lanzarlo en el hombre ya. A ver, usted, señorita, usted. Sí, tú. Lea consecuencias de las reformas borbónicas. Va one by one, uno por uno. ¿Encontró la página? Donde dice reformas borbónicas, abajo de consecuencias. Ya, lea la primera. ¿Qué provocaron las reformas borbónicas? Aumento de la competencia comercial en ciudades y puertos. Claro, porque se abrieron nuevos puertos, ¿no? A ver, competencia. ¿Qué más? Incremento de la presión fiscal sobre la población. Obvio, se ha incrementado la presión fiscal, se ha aumentado la de acabar la gente, que está casada. ¿Qué más, hijita? Descontento popular y rebeliones antifiscales. Ahí está, descontento popular y rebeliones antifiscales, anti esto de acá, anti esto de acá. ¿Quién estaba preocupado por el dinero, recuerda? Y Cholito, Tupac Amaru, y su rebelión fue antifiscal. Aparece la rebelión de Tupac Amaru II. Y por último, hijita, Desarrollo de las primeras ideas de emancipación. Juan Pablo Ricardo Guzmán con el sentido de patriotismo, el primer propulsor. Ahí está. ¿Están claros de reformas borbónicas o no? ¿Dudas? Ya. Su tarea, obviamente, de ustedes es estudiar las otras reformas. ¿Por qué? Obviamente yo no voy a explicar uno por uno. Bien. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Preguntas, señorita? ¿Vas a escribir? ¿No? Hablemos de las rebeliones que surgieron. La primera, en la selva, Juan Santos Tahualpa. Se revela en la selva, en la Amazonía Central, en un lugar llamado el Gran Pajonal. Él se revela en la selva por el abuso de las misiones franciscanas. Los españoles intentaron entrar a la selva para derrotar a Juan Santos Atahualpa, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque desconocían el medio geográfico. Cuando entraron a la selva, Juan Santos Atahualpa y sus guerreros Ashantas y Wojodivos los derrotaban mediante ataques de guerrillas, ataques sorpresa. Por eso los españoles no decidieron ya seguir en la búsqueda de Juan Santos Atahualpa y se fue. Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Y luego aparece la rebelión de Tupac Amaru II, que se revela, ¿no?, para matar a su corregidor. El abuso, ¿no?, contra el abuso. Tupac Amaru se revela contra las reformas borbónicas, muchachos. Tupac Amaru agarra y derrota a los españoles en la batalla de Santarará. Y luego tenía que tomar el Cusco. Su mujer, Micaela Bastián, le dijo: Tupac toma el Cusco. Y Tupac cometió el peor error de su vida: no obedecer aquí a su mujer. Chicos, el secreto para la felicidad es hacerle caso a la mujer. Tú tienes que decirle sí a todo, ¿no? Así ya esté equivocada, tú dile sí, porque eres una enferma. Es el secreto de la felicidad. Mira, ¿sí o no, chicas? ¿Te gusta que le la contra? No, ¿verdad? Dile sí nomás, vas a ser feliz. Sé obediente, recuerda. Sé obediente, ¿verdad? A ver, Tupac no le hace caso a su mujer y no va a atacar el Cusco. Se va al sur a conseguir más apoyo de otros caciques. Pero cuando fue al sur, lo rechazaron a Tupac Amaru. No recibió apoyo. Lo rechazaron, lo discriminaron por ser un niño de una nobleza baja. No de la nobleza alta.
Cuando Tupac, después de meses, decidió tomar el Cusco, y era muy tarde. ¿Por qué? Porque desde Lima ya habían enviado tropas hacia el Cusco. Cuando Tupac se quiere tomar el Cusco, fue derrotado por otro cacique, el cacique del Cusco, ¿no? Mateo Macagua, que lo derrota en la batalla de Chicapupe, y Tupac Amaru va a tener que escaparse. Fue capturado, obviamente, y tuvo que ver cosas horribles, ¿no? Como por ejemplo, cómo a sus familiares le cortaron la cabeza, tuvo que ver cómo a sus hijos mayores los ahorcaban, tuvo que ver a su esposa cómo le cortaron la lengua y luego cómo la agarraron a golpes en el suelo y verla morir de esa manera para luego ver cómo le cortaban la cabeza, ¿no? Tuvo que ver cómo castraban a sus hijos menores para que no haya más descendencia comunitaria, ¿no? Y hay que decir, 4 caballos lo jalaron a mi Tupac Amaru. ¿Tú crees que pudieron destrozarlo? No. Cholo recio, Machca, Quino, Apoca, Alpaca, Oduco, Camote, Cancha, Cuy. Cholo recio. ¿Tú crees que tus compañeros Iquita van a resistir 4 caballos hoy en día? ¿Tú crees que es especial a resistir 4 caballos? 4 cuyes lo destrozan. Pero así murió mi Tupac Amaru. Y ahí nomás en España se estaba empezando, en Francia empezó a darse ¿qué cosa? La revolución francesa, recuerda, en 1789, en Francia estaba en plena revolución francesa. Y el poder vino a su ya recuerda. Napoleón Bonaparte, que se convierte en emperador. Y Napoleón hace algo, ¿no? Empieza su expansión. Y en su expansión invade España. Invade España. Napoleón invade España. Eso produjo la crisis de la monarquía española cuando Napoleón invadió España, porque Napoleón lo saca al legítimo rey llamado Fernando VII, lo lleva a un palacio en Francia y lo va a tener prisionero, ¿no? Fernando VII. Y Napoleón pone como rey a su hermano José Bonaparte, que toma el nombre de José I, rey de España. Pero es conocido en la historia como Pepe Botella. Pepe Forlomo, ¿no? Pepe Botella, porque dicen que era recontra borracho José Bonaparte, aunque sabemos hoy en día que eso es mentira, como la que le decía ella. Sí. Muchachos, Pepe Botella era abstemio, él no probaba ni una gota de vino. Pero le pusieron ese apodo porque ya que los españoles no lo querían, que era francés. España no quería un rey francés, un Bonaparte en vez de España. Por eso que en España surgieron las famosas juntas de gobierno. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla aparecieron pues los vecinos notables de cada ciudad para decir que nosotros nos vamos a autogobernar hasta que llegue nuestro legítimo rey que está preso en Francia, Fernando VII. Mientras eso pasaba, ¿qué pasaba en América? En América también se crea la Junta de Gobierno en todo el territorio, porque dicen, pues, ahorita no tenemos rey, nuestro legítimo rey es Fernando VII, ¿y dónde está? Preso en Francia. El rey ahorita en España es Pedro Botella, pero no lo aceptamos como rey. Entonces, nosotros en América también vamos a autogobernarnos solos, en nombre de nuestro rey. El día que regrese Fernando, ya nuevamente nos sometemos. Mentira. Realmente, ¿qué están haciendo los americanos? Creando sus juntas de gobierno para luego proclamar su independencia, ¿no? Porque ellos crean su junta de gobierno y si regresaba el rey, ¿tú crees que ellos iban a decir? Sí, rey, te vamos a hacer caso nuevamente. Ya no, por la pura seda. Aparece la Junta de Gobierno de Chuquisaca, la Junta de Gobierno de La Paz, en Montevideo, en Quito, en Bogotá, en Santiago, en La Paz, aparecen por toda América juntas de gobierno. Pero en el Perú había un virrey poderosísimo que dijo: un momentito, americanos, no está rey, soy yo soy virrey. Así que yo voy a gobernar en nombre del rey.
¿Cómo se llama ese virrey? Fernando de Abascal, que se puso a derrotar a todas las juntas de gobierno. Él sí era contra fiel a su rey Fernando VII. Por eso se ganó el apelativo de el fidelísimo. En la historia del Perú solamente ha habido dos hombres fieles: Fernando de Abascal, contra fiel a su rey Fernando VII, y aún el segundo fiel, profesor Yandel Quiñones, de la historia. No hay más. No hay más que el día que yo soy infiel, deja de creer en la muchachos. Abascal derrotó todas, menos a una. ¿Cuál fue la única junta de gobierno que no pudo derrotar a Abascal? La de acá. Esta junta de gobierno en Buenos Aires luego proclamó qué cosa, su independencia. Y así nació ese país llamado Argentina. Pero los argentinos saben que nunca van a poder ser libres si es que su vecino Perú está sometido ante España. ¿No? Saben ellos que el poder español se concentra en su vecino Perú. Así que Argentina tiene la obligación de independizar a quién? Al Perú, para asegurar su independencia. Y deciden enviar a Argentina. ¿Quién viene? Viene Castelli. El primer argentino que vino fue Castelli, ¿no? Cuando Castelli está viniendo desde Argentina al Perú, en el Perú la gente reacciona. Dice, oye, los extranjeros están viniendo. Nosotros los peruanos también tenemos que poner de la mesa. Y ahí se revela quién está. Cela. Ahí mira, ahí está, Cela. El primer grito de libertad. El primer hombre en rebelarse en el Perú contra el rey fue Cela. Tomó Tacna. Lamentablemente para Cela, el día que Castelli estaba perdiendo, ese día Cela se estaba levantando. Cela no sabía. Y así, ¿no? Vinieron otros argentinos. Vino Belgrano, por ejemplo. Cuando Belgrano está viniendo, nuevamente en Tacna, segundo grito de libertad. Payardel se revela en Tacna. Lamentablemente, Belgrano fue derrotado, nunca llegó al Perú y Payardel tuvo que escaparse. También hubo otras rebeliones en el Perú. En el Cusco, por ejemplo, apareció alguien, ¿no? Mateo Macabra y los hermanos Angulo, los que te tomaron el Cusco. Claro, ellos con Mariano Melgar y los yarabíes, ¿no se acuerdan? Pero también fueron derrotados, ¿no? Entonces, acá en el Perú también hubo rebeliones, muchachos. Payardel, Cela, los hermanos Angulo, pero fueron derrotados. Era difícil que acá en el Perú nazca una rebelión que tenga éxito. Eran derrotados. Por ese motivo, tuvo que venir un cuarto argentino, porque los argentinos se dieron tres: Castelli, Belgrano y Rondiú. Los tres fracasaron. Pero el cuarto que vino, ese sí tuvo éxito. ¿Cómo se llamó el cuarto? Don José de San Martín. Y él sí tuvo éxito porque él no vino por tierra. ¿Por dónde vino? Por mar. Él llegó en ese momento, llega al Pormar, luego se va al norte a Huaura, y es ahí donde se reúne con el último virrey del Perú, en Caraballo, José de Acerra. Terminan de hablar en la conferencia de Puchauca, la Serna decide salir de Lima y se va al Cusco. Y San Martín se queda en Lima y proclama la independencia el 28 de junio de 1821. Pero Lima es libre, no es Perú. San Martín se quedó un año acá en el Perú, en un gobierno llamado el Protectorado. Lo más importante que hizo ya fue la libertad de los negros, que nunca se puso en práctica. La ley de vientre, ¿no? Toda persona que nace después del 28 de julio nace libre. Nunca se puso en práctica. Pero un año entero se puso a Martín. No pudo derrotar a los españoles. Buscaba ayuda. Le pide ayuda a quién. ¿A vos? Pero Bolívar no lo quiere ayudar. Dos soles no pueden vivir bajo el mismo cielo. San Martín entendió, llegó al Perú, instauró el Congreso y se fue, nunca más vino. ¿Y qué hizo el Congreso peruano? Intentó pelear contra los españoles. Hizo la famosa campaña Portos Intermedios. Dos campañas, pero fracasaron. Hasta que finalmente el Congreso entendió que tenía que llamarlo a quién, al Chamo, a Bolívar, y lo llamaron a Bolívar.
Y Bolívar vino. Y Bolívar agarró y se enfrentó a los españoles en la batalla de Junín. Y luego, la batalla más importante de todas, 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinta, en Ayacucho, 10:30 de la mañana. Sucre, liderando la escuadra, dijo su palabra: hoy día no se decide el futuro del Perú, hoy día se decide el futuro de toda América. Y salió con todo y derrotó al último virrey del Perú, José de la Serna. Y desde ese momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. ¡Viva el país! ¡Viva la patria! ¡Viva el Perú! Palmas, compañeros. Claves. Uno. C. 2. C. 3. Sí. C. 4. Bolívar. Y la última es: Dios mío, que el Perú ya no caiga en corrupción. Cuídense mucho, muchachos.